Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día, tengan todos bienvenidos a esta emisión, su espacio informativo en el canal de las Américas NTN 24. Soy Ruth del Salto y vamos al repaso de la información internacional. 7:59 en Colombia. Empezamos en este país. Bueno, y esta es la imagen que nos llega con la que se ha despertado la ciudad de Bogotá, particularmente el día de hoy, 21 de enero del 2020. Estamos hablando de 2 meses después de lo acontecido, en noviembre del año pasado. Para el día de hoy ha sido convocada una protesta, marcha, cacerolazos en un paro nacional. Las principales ciudades del país se preparan para una nueva jornada el día de hoy en Avenida Suba, al noroccidente de la capital en Colombia. Como vemos en pantalla, se han registrado desmanes con gente encapuchada. La alcaldesa de esta ciudad asegura que se trata de un plantón. Sin embargo, pues se han reportado ataques a los policías, ataques directos con piedras. En algún momento incluso lograron arrinconarlos a los miembros del SMAT, policía especializada, cuando hay este tipo de marchas o plantones, como lo dice la alcaldesa. Están intentando desbloquear algunas avenidas. Este panorama se repite o se ha repetido durante horas de la mañana en algunos de los principales sectores de la capital. En otras ciudades del país pues no se han registrado mayores novedades. En diálogo con nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, la alcaldesa ha asegurado que los bloqueos no van a ser tolerados durante la jornada de movilización que está prevista para el día de hoy en la capital. Ha dicho que las autoridades van a agotar todos los protocolos antes de usar la fuerza para restaurar la movilidad en las vías de la ciudad. Invito a todos los bogotanos. Bogotá necesita estudiar, trabajar y producir. Bogotá no se puede bloquear porque hay manifestantes protestando contra el gobierno nacional. Los invito a tener un poquito de paciencia. Vamos a tener dificultades de movilidad porque va a haber marchas acordadas y va a haber desvíos de movilidad. Los invito a tener respeto y tolerancia. Nosotros, la alcaldía, toda la justicia y los organismos de seguridad estamos listos a dialogar y a garantizar los derechos de los ciudadanos. Vamos a trabajar, vamos a estudiar. Toda la ciudad está operando normalmente, excepto un pequeño punto en Suba y en Fontibón, que lograremos reabrir en pocos minutos. Muchas gracias por su paciencia. Tengámonos respeto y ejercicio tolerante para la democracia, porque tenemos que aprender a vivir cuando hay y cuando no hay. Nos enlazamos entonces con Noticias RCN. Vamos a esta hora a enlazarnos con la señal de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. A esta hora reportan otros incidentes que se dan específicamente en Avenida Suba. Ese es el transporte público, el Transmilenio. Actualmente está paralizado. Escuchamos al periodista Yarit Muñoz, quien se encuentra reportando desde la capital. Los obligaron a descender de los buses y otros están atrapados dentro de los vehículos. Vamos a avanzar aquí. Este lleva una ruta M84 hacia el Museo Nacional. Entonces, miren, estos rostros que ven a través de los vidrios de este bus son los de los miles de personas aquí en la localidad de Suba que duraron más de 2 horas esperando a poder ingresar al portal, a poder encontrar sus servicios y ahora nuevamente se ven atrapados en medio de estas manifestaciones que toman por momentos pues bastante tinte de violencia, como lo que estamos registrando en este costado del portal de Suba. Para quienes nos ven a través de nuestra señal internacional, estamos ubicados en el noroccidente de la capital colombiana. Este es uno de los 9 portales del sistema de transporte masivo que trabaja las rutas hacia el centro, hacia el sur y hacia el occidente de la capital.
nos ven también a esta hora a través de la señal de NTN 24. No es el único sector en donde se ha registrado esta complicación para los usuarios del transporte masivo de la capital colombiana. Todo esto por cuenta de manifestaciones que desde muy temprano, incluso desde las 4:30 de la mañana, empezaron en la transversal 91 con bloqueos que fueron dispersados por el SMAT de la policía tras agotarse los protocolos que estableció la Alcaldía Mayor de Bogotá, que primero trataban de agotar el diálogo, la mediación y la intervención de los gestores de convivencia, pero no se ha logrado superar. Los manifestantes insisten en bloquear la localidad de Suba en este punto de la ciudad, y esto es lo que se está viviendo en este punto del portal de Suba. Los usuarios siguen sin tener servicios hacia el centro, hacia el occidente y hacia el sur de la capital. Los buses hacen su retorno dentro del portal y algunos ya han sido vandalizados, como es el caso del bus que vemos allá al fondo, al cual con aerosol le dejaron pintados en sus puertas y en su estructura la fecha precisamente de las manifestaciones que se realizan hoy en Bogotá. Ese bus articulado prestaba la ruta C50, salió desde el portal de Suba y pasó por uno de los puntos en donde se adelantaban estos bloqueos y así terminó, vandalizado por parte de algunos de los manifestantes que, repetimos, insisten en bloquear la troncal, insisten en dejar incomunicada a esta zona de la localidad de Suba y siguen perjudicando a los usuarios del sistema Transmilenio. Esto es lo que estamos reportándoles desde muy temprano, Juan Eduardo, aquí en el noroccidente de Bogotá. Este es el reporte de nuestra cadena aliada Noticias RCN en Colombia. Yarit Muñoz hablándonos desde la avenida Suba, los incidentes que se han registrado, hay bloqueos, hay enfrentamientos que se han dado primero, como lo veíamos en la primera imagen, de la Policía Nacional con escudos, luego también ha intervenido el SMAT. Esto complica la movilidad, particularmente en la capital de los colombianos. Hay algunos cambios en el tráfico de la capital. El día de protestas que ha sido convocada para el día de hoy. Estos son encapuchados que se veían hace aproximadamente una hora enfrentándose con la Policía Nacional a las 7 de la mañana aproximadamente. Luego pues pudieron controlar, desbloquear ese carril que vemos ahí donde están los policías. Ese carril es por donde pasa el Transmilenio, el servicio público de transporte de los colombianos. Vamos ahora a otro punto, si me indican, en el centro de Bogotá, donde también se han registrado algunos tipos de desmanes. Ahí están Universidad Distrital Pública y la Javeriana. Ahí estamos viendo pues algunos estudiantes que se han dado cita en este punto. Están con carteles también impidiendo el paso normal y regular a esta hora de la mañana, 8:07, de las personas que se dirigen a sus destinos, algunos a sus trabajos, otros oficios. Y esto es lo que sucede en esta avenida. Hay un carril que sí está habilitado, el servicio de transporte pues está funcionando ahí como vemos. Sin embargo, pues no está del todo limpia la avenida. Hay estas personas que se han convocado, como lo decía hace un momento la alcaldesa de la ciudad, diciendo que estas organizaciones gremiales que han convocado a las marchas el día de hoy, o los estudiantes, están haciendo un plantón, según lo decía la alcaldesa de Bogotá. 21 de enero, programadas marchas, plantones, manifestaciones en varios puntos de la ciudad. Están promovidas por organizaciones sociales, centrales obreras, estudiantes también. La jornada ha empezado a tempranas horas de la mañana en las zonas como Suba, la que mostrábamos hace un momento, otro sector llamado Fontibón, otro Kennedy. Ahí pues se estrenó formalmente, por decirlo de alguna manera, el nuevo protocolo para atender la movilización social. Eso era de lo que hablaba hace un momento la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en conversación con nuestra cadena aliada Noticias RCN. Vamos a seguir con la transmisión y la información de lo que suceda en Colombia. Mientras tanto, pues también hablamos de la final de la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo que se dio en Colombia.
la ministra de Relaciones Exteriores colombiana anunció las conclusiones de este evento internacional. Afirmó que los países participantes de esta cumbre han reconocido que la guerrilla del ELN es una amenaza a la estabilidad de la región. En esta tercera versión del evento se señaló que debe combatir el uso con fines terroristas del Internet, así como de las nuevas tecnologías. Asimismo, los 25 países que asistieron a la conferencia internacional condenaron el atentado terrorista perpetrado por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, el ELN, contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander el 17 de enero del 2019. Ahí 21 cadetes colombianos, una cadete ecuatoriana, fueron asesinados, varios más resultaron heridos. Finalmente, en esta reunión, en la que vemos pues allá el presidente de Colombia, Iván Duque, acompañado de la vicepresidenta, también pues el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hayan reafirmado los participantes su compromiso de fortalecer la cooperación contra los delitos transnacionales y el terrorismo, mejorando la coordinación, han dicho, la coordinación estatal para responder a amenazas del terrorismo en todos los espacios. La directora de programas unitarios de NTN 24, Andrea Bernal, conversó con la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo. Romo aseguró que la situación en Venezuela es preocupante y la región no puede ser indiferente ante la crisis y la desestabilización que ha generado el régimen de Nicolás Maduro. Así lo decía la ministra Romo. Estamos con la ministra de Interior de Gobierno, María Paula Romo, de Ecuador. Ministra, bienvenida a Colombia. Andrea, buenas tardes, qué gusto estar aquí. Se centra esta reunión en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? ¿Cómo está la región en términos de apoyar esa lucha? Sí, yo creo que hay casi unanimidad, ¿no? Me atrevo a decir que las voces, las que se han expresado hoy, excepto tal vez por algunos detalles en el tema de los pronunciamientos, pero me parece que la preocupación sobre la violencia, sobre el terrorismo en América Latina, en la región, en el hemisferio, es una preocupación compartida y hay acuerdos sobre la necesidad de cooperar en contra del terrorismo. Creo que además es simbólico y es importante para todos que la reunión se haga hoy aquí, en la Escuela de Cadetes en Bogotá, que fue exactamente el lugar del ataque terrorista hace algo más de un año. Murieron 22 estudiantes en esta escuela, una de ellas una cadete ecuatoriana. Así que creo que la presencia hoy aquí de los ministros, de los cancilleres, de los jefes de delegación, es precisamente un reconocimiento de que episodios como estos no se pueden repetir. Mike Pompeo, el secretario de Estado, ha sido enfático en decir es que la región no puede permitir que Hezbollah, que Al-Qaeda, que ISIS estén en nuestro territorio. Y la preocupación sobre todo que Venezuela albergue y patrocine estos grupos terroristas, sobre todo Hezbollah ha dicho y el ELN, que el mismo presidente Duque ha dicho, están en territorio venezolano. Frente a eso, ¿cuál es la posición de Ecuador? Sí, lo hemos comentado ahora, yo lo he dicho en la reunión, lo que pasa en Venezuela no nos puede ser ajeno, ¿no? La proximidad de Venezuela hace que lo que ahí sucede en realidad se viva como problemas propios de Colombia y de Ecuador también. ¿Cuál es la posición del Ecuador? Ecuador ha tenido una posición muy dura y muy clara respecto del régimen de Maduro, ha condenado lo que ahí se vive, ha respaldado y ha reconocido la presidencia de Juan Guaidó y esta es la posición que tenemos. Y respecto de la participación del régimen de Maduro en otros hechos violentos, también hemos sido muy críticos. Lo hicimos en octubre, en unas jornadas de violencia en la que también hubo una participación desde diferentes aspectos de ese régimen, o al menos en uno de los escenarios de violencia. Lo comentábamos también con la vicepresidenta, lo comentábamos con el presidente Guaidó, el tema de las noticias falsas, el tema del papel que jugó Venezuela en esos días y que precisamente impactó en las crisis de nuestros países, también tiene que ver con la permisividad que tiene el régimen, en donde también algunos prófugos del Ecuador están viviendo y están protegidos por ese régimen. Y hablando de estas protestas, su gobierno, el ecuatoriano, usted y la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en ese entonces, cuando sucedieron las fuertes protestas tanto en Ecuador y Colombia, denunciaron que había bots o cuentas que venían de Rusia que presionaban en términos también al régimen venezolano para adentrarse en las protestas. Hoy lo dice el New York Times. Así es, uno de los escenarios de ataque, uno de los escenarios de desestabilización, uno de los escenarios de seguridad en el mundo de hoy es el escenario de la comunicación, de las redes sociales.
y la distorsión de la opinión pública usando estos grandes ataques tampoco es nueva, ni está en nuestra imaginación, ni solo se ha visto en América Latina. Creo que ya tenemos varios episodios en el hemisferio también que dan cuenta de eso. Hoy lo recoge el New York Times, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha identificado un crecimiento en los bots y un ataque direccionado que relaciona el origen de estos ataques en Rusia con las protestas en América Latina. Creo que es interesante que se diga y que se reconozca porque hace parte del escenario de seguridad de nuestra región. Ministra, finalizo con esto. El presidente interino Juan Guaidó pues ha estado aquí, ha presenciado las reuniones, llegó de sorpresa a Colombia, conversábamos con él después de la reunión que tuvo con Mike Pompeo. Más allá de la retórica, ¿qué más se puede hacer? Ha pasado un año. Sí, es muy grave lo que pasa en Venezuela, tiene un impacto sobre todos nuestros países, como lo hemos dicho. Creo que hay una ofensiva internacional de la comunidad internacional por buscar soluciones. Hoy también el presidente Duque lo ha dicho, el presidente Moreno hace pocas semanas volvió a expresarse sobre el tema. Se tiene que encontrar una salida a la crisis que vive Venezuela. Esa salida idealmente es democrática y tiene que ver con elecciones. ¿Diálogo para un gobierno de transición? ¿Eso es posible en Venezuela, dialogar? La posición del Ecuador ha sido fundamentalmente la de la necesidad de elecciones. Esa ha sido la posición del Ecuador expresada por el presidente Moreno. Ministra, le agradezco muchísimo por haber estado aquí en Noticias RCN y NTN 24. Muy amable. A usted, muchas gracias. Buena tarde. Diálogo de NTN 24 con la ministra de Interior del gobierno de Lenín Moreno. Ahí escuchábamos a María Paula Romo con algo de lo que ha sido la cumbre del día de ayer. Y tras visitar Colombia, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, va a viajar el día de hoy a Londres, a Bruselas y Davos también. En un comunicado, Guaidó ha indicado que va a presentar información privilegiada y propuestas concretas para lograr una solución a esta crisis que se vive en Venezuela, una crisis en la que están inmersos los habitantes de Venezuela, los que han salido del país también. Va a mantener Guaidó una reunión con el jefe de la diplomacia en la Unión Europea, va a asistir también al Foro Económico Mundial, que va a tener lugar en la ciudad suiza de Davos. Como lo decimos, esta será la primera gira del presidente interino de Venezuela a Europa. A propósito, ya este martes ha iniciado la cumbre del Foro Económico Mundial en Suiza, en Davos. Cerca de 3.000 empresarios, políticos, académicos y activistas de todo el mundo se van a reunir hasta el próximo 24 de enero para discutir temas de la agenda global. Los principales asuntos que se abordarán este año son la desigualdad social, la crisis por el cambio climático. Esta será la decisión número 50, la edición número 50 de esta cumbre, cuyo lema es Partes interesadas en el mundo coherente y sostenible. NTN 24, en el lugar de la noticia, vamos a saludar a esta hora a nuestra periodista Celia Mendoza, de nuestra cadena aliada La Voz de América. Ella se encuentra en Davos. Celia, adelante con tu reporte. Así es, esta mañana ya empezaron a llegar la mayor parte de los líderes. El presidente Donald Trump aterrizó en Davos alrededor de las 8 de la mañana, hora local, e inmediatamente hizo declaraciones importantes, en especial cuando se trata de la economía estadounidense, asegurando que ha tomado un impulso que es histórico, según el mandatario de los Estados Unidos, quien aprovechó también este escenario para hablar acerca de política externa estadounidense. Esto es algo importante para los Estados Unidos en el marco de esta reunión. Recordemos que el año pasado no asistió y en este evento él espera enviar un mensaje claro acerca de las políticas con China, el trabajo que se ha venido haciendo con Canadá y México y lo que él va a seguir trabajando a nivel regional. Mientras tanto, también se habló acerca de la posibilidad de que se reúna con varios de sus contrapartes aquí en este foro, donde el cambio climático, como mencionabas, es uno de los temas más importantes. Donald Trump es escéptico acerca de la influencia del hombre en el cambio climático y el impacto que pueda tener. Y de hecho, durante sus declaraciones, atacó a Greta Thunberg, esta activista, esta niña que viajó hasta Naciones Unidas en bote y quien ha sido una figura que el presidente de los Estados Unidos ha tenido presente y con quien ha tenido fricción. Mientras tanto, también se espera que en el marco de esta reunión lleguen otros líderes europeos que serán importantes, en especial la visita de Juan Guaidó durante esta semana tendrá puntos claves.
Se espera que posiblemente pueda reunirse con algunos de los líderes europeos. Sabemos que líderes como el de Francia, como el de los Estados Unidos han estado pendientes de la situación de Venezuela y no se descarta hasta el momento, tampoco se ha confirmado que esto pudiera suceder. La Casa Blanca ha mantenido cualquier tipo de declaración acerca de una posible reunión entre Guaidó y Donald Trump completamente sellada, no han dado detalles, ni tampoco el gobierno interino del presidente Juan Guaidó ha confirmado esta posibilidad. Lo que sí sabemos ya directamente por parte de Juan Guaidó y también del mismo Foro Económico Mundial es que se estará recibiendo al presidente interino de Venezuela en un ámbito que, según el mismo comunicado de prensa para anunciar esta visita, se da en un ámbito que podría generar diálogo y desarrollo para buscar la democracia. Durante este encuentro también se escucharán propuestas importantes acerca del desarrollo económico de los países en América Latina, en Asia y cómo este cambio climático ha venido impactando el desarrollo de muchos de ellos. El secretario general de las Naciones Unidas es uno de esos líderes que ha sido importante en esta discusión y se hará presente durante esta semana. Vamos a agradecer este reporte de nuestra cadena aliada La Voz de América. Celia Mendoza ha estado desde Davos y uno de los asistentes de este Foro Económico Mundial es, como lo decía hace un momento el reporte, ahí lo vemos, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a primeras horas de la jornada. El mandatario ya ha arribado al foro para ofrecer su discurso. Durante su intervención destacó los logros económicos alcanzados por su gobierno en el último año. Asimismo, ha resaltado el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Americana, México y Canadá. La semana pasada, Estados Unidos celebró dos extraordinarios acuerdos comerciales. El acuerdo con China y el acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá. Son dos de los más grandes pactos comerciales jamás hechos. Se alcanzaron precisamente en la misma semana. Estos acuerdos representan un nuevo modelo de comercio para el siglo XXI. Acuerdos que son justos, recíprocos y que priorizan las necesidades de los trabajadores y las familias. No es momento para el pesimismo. Este es un momento para el optimismo. El miedo y la duda no es un buen proceso de pensamiento porque este es un tiempo para una tremenda esperanza y alegría y también el optimismo en acción. Pero es también para abrazar las posibilidades del mañana. Debemos rechazar a los profetas de la fatalidad y sus predicciones del apocalipsis. No se ha hecho nada. Esta ha sido la frase textual que ha dado Greta Thunberg, la activista, la jovencita ambientalista, en el foro de Davos. Ella, esta adolescente sueca, ha llamado la atención de la élite política, económica, nuevamente en apertura de esta cumbre anual a la que también asiste, como lo veíamos ahí, el presidente Donald Trump. Greta tiene 16 años, ha asegurado que pese a las continuas marchas mundiales de jóvenes ambientalistas durante este último año, los avances contra el cambio climático no han sido suficientes, ya llevados a la práctica. Parece que el clima y el medio ambiente son un tema candente en este momento. Y muchas gracias a los jóvenes que presionan. Pero, por supuesto, si lo ven desde otra perspectiva, prácticamente no se ha hecho nada, ya que las emisiones globales de CO2 no se han reducido. Y esto es, por supuesto, lo que estamos tratando de lograr, entre otras cosas. Revisamos ahora otras noticias también en la agenda. Tensos momentos se han vivido en la frontera entre Guatemala y México, luego de que las autoridades mexicanas han rechazado la petición de la caravana migrante de transitar libremente en el país norteamericano. Ahí veíamos, cientos de personas cruzaron el río que separa ambos países para continuar su camino hacia Estados Unidos. Los migrantes no renuncian a su intención de lograr el llamado sueño americano, anhelado sueño americano. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido trabajo a estos migrantes con el objetivo de frenar su flujo hacia la Unión Americana. Donald Trump ha amenazado económicamente a México, a los países de América Central también, si permiten que grandes cantidades de personas lleguen a la frontera con Estados Unidos. El gobierno de Guatemala dice que al menos 4.000 personas han ingresado desde Honduras desde el pasado miércoles. Esto representa una de las mayores oleadas de migrantes en los últimos meses. Desde Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en México, saludamos a esta hora al periodista Abraham Jiménez. Él sigue
la caravana que se ha venido dando desde la semana pasada a migrantes hondureños. Abraham, un buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en el canal de las Américas reportando. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ruth. Un gusto saludarte desde el estado de Chiapas. En efecto, pues la situación se ha tornado muy tensa luego de que la caravana migrante que salió del país de Honduras ha cruzado Guatemala y ya está en las puertas de México, precisamente en el municipio de Suchiate. Lo que sucedió el día de ayer fue que un grupo de migrantes envió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la cual le solicitaban que los dejara cruzar sin documentos, sobre todo el país, para llegar hacia la frontera norte con Estados Unidos. Sin embargo, esta petición fue rechazada por el gobierno mexicano, en donde les indicó de que la única forma de cruzar México es mediante una visa mexicana, o de lo contrario tendrían que aceptar quedarse en el sureste del país, en este caso en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán o Quintana Roo. Esta propuesta que les dio el gobierno mexicano fue rechazada por los migrantes, quienes dijeron que no lo iban a aceptar y por lo tanto cruzarían el río Suchiate, que es uno de los límites naturales entre México y Guatemala. Y eso fue lo que sucedió el día de ayer. Los migrantes, cerca de 4,000 personas intentaron cruzar el río Suchiate en una avanzada masiva hacia lo que es México. Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional, alrededor de 700, 800 elementos, impidieron el acceso de esas personas y se originó un enfrentamiento con los migrantes. Cientos de personas se lanzaron piedras, palos, diferentes proyectiles en contra de los elementos de la Guardia Nacional Mexicana, y ellos respondieron lanzando gases lacrimógenos e inclusive algunas detenciones entre esos migrantes. La situación se tornó muy caótica. Algunos migrantes lograron cruzar a Ciudad Hidalgo ya en territorio mexicano, se integraron rápidamente en una caravana de aproximadamente 200 personas, pero no pasó más de 4 o 5 kilómetros cuando fueron detenidos por los elementos del Instituto Nacional de Migración, fueron llevados a la garita migratoria siglo XXI en el municipio de Tapachula y serán deportados a su país de origen. Así la situación hoy, este día, los migrantes durmieron en el lecho del río Suchiate, no pudieron cruzar hacia la frontera con México y bueno, pues están esperando algún resolutivo favorable por parte de México, aunque la situación ha sido tajante por parte del gobierno mexicano. No permitirán el ingreso masivo de personas, tienen que registrarse, tienen que ingresar con documentos y de alguna forma no podrán llegar hacia la frontera norte de Estados Unidos. Así la situación, son cientos de migrantes que ya dijeron de que van a regresar hacia Guatemala, Tecumumán, donde se van a reagrupar, van a esperar más personas y a ver si en esta ocasión pueden, con un grupo mayor de migrantes, lograr cruzar hacia México en esta ocasión. Qué complicado que se les está haciendo esta travesía a los hondureños. Muchos han declarado que van a hacer huelga de hambre si México no les permite el paso. ¿Cuál es la situación, Abraham? Hablamos de familias, antes eran hombres los que se veían cruzando, ahora se ven familias enteras, madres con niños. ¿Qué has podido ver y qué has podido dialogar con estas personas que saben que no la van a tener fácil en su anhelo de llegar a Estados Unidos? Ya saben que hay muchos países que les van a poner condiciones para que no entren. Lo observamos en las caravanas que ingresaron a México en el 2018 y parte del 2019, en la que esas personas ya vienen con familias, con niños de 2 años, 3 años de edad, y bueno, pues los ponen por delante como avanzada para poder cruzar el río Suchiate. En esta ocasión lo lograron, puesto que el gobierno mexicano decidió dejarlos cruzar. Sin embargo, los fue cazando poco a poco en cada ciudad del estado de Chiapas que iban cruzando, los obligaba a cansarse. El clima aquí en Chiapas es muy fuerte, en la zona alta es muy frío, así como aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero en la zona de la costa las fuertes temperaturas ascienden hasta los 40 grados y eso iba desanimando a los integrantes de esta caravana migrante y bueno, pues se entregaban a las autoridades mexicanas para ser reportados a su país de origen. Lo que han dicho en esta ocasión es de que van a esperar un número más grande de migrantes para intentar cruzar nuevamente
ellos no desisten de llegar a la frontera norte con Estados Unidos, pero recordemos que muchos de esos migrantes del 2018 y parte del 2019 que ingresaron a México en forma de caravana siguen en la frontera norte, siguen en Tijuana, siguen en Baja California, donde están varados, no han podido cruzar hacia Estados Unidos y se ha convertido en una situación demográfica bastante complicada para los gobiernos estatales de estos lugares, quienes, bueno, tienen que atender a estos migrantes. Algunos ya se emplearon, algunos ya están obteniendo trabajo, no tuvieron otra, pero muchos decidieron entregarse a las autoridades para ser retornados a sus países de origen. Así es, complicada la situación. Vamos a esperar cómo sucede con esta caravana migrante nuevamente. Lo que ellos han dicho es que van a intentarlo nuevamente, van a intentar cruzar nuevamente México y vamos a ver si lo pueden lograr en esta ocasión, aunque ya las autoridades mexicanas han redoblado el número de efectivos de la Guardia Nacional para impedir el cruce masivo de esos migrantes hacia territorio nacional. Así es, y han cruzado aproximadamente, reportan 2.000 personas que han dormido en albergues a la intemperie, albergues improvisados en las calles de este lugar fronterizo con México. Justamente esperan al resto de las personas para reagruparse y, como bien lo reporta Abraham, pues proseguir con este viaje que pocas expectativas tiene en cuanto al hecho de que puedan lograr los objetivos que han señalado. Vamos a agradecerte este reporte desde Tuxtla. Ha sido Abraham Jiménez, nos ha reportado cómo va el paso de los hondureños. Gracias, un buen día para ti. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase con esta caravana migrante aquí en el país. Muy buenos días. Vamos a revisar lo más destacado de las noticias en Estados Unidos. Nuestros corresponsales del Canal de las Américas de NTN 24, en la capital, en Nueva York y en Florida, tienen la información a esta hora. Vamos a empezar en Washington, donde el día de hoy, martes, ahí vemos a Emiliana Molina, arranca el juicio político en contra del presidente Donald Trump a partir de la 1 de la tarde hora local. Senadores demócratas, republicanos van a escuchar los argumentos de los fiscales, todos demócratas, de la defensa del Ejecutivo, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso, tras una polémica llamada a su homólogo ucraniano el pasado 25 de julio. Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana, un buen día. Ruth, así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues este juicio político inicia formalmente ya en el Senado, mientras el presidente Donald Trump, como mencionaban anteriormente, está actualmente en Davos, Suiza, en este foro económico mundial, donde el principal tema sobre la mesa pues es el cambio climático. Ahora, ¿qué ocurrirá en este juicio político a partir del día de hoy? Pues iniciarán alrededor de las 12:30 de la tarde para enviar al Pleno algunas resoluciones y sobre todo la resolución con las normas de cómo va a avanzar este juicio político que propone Mitch McConnell, el líder de la mayoría. Este propone darle unas 24 horas a la defensa del Ejecutivo y otras 24 horas a los fiscales de la Cámara de Representantes, que todos son demócratas, para que cada uno presente sus argumentos. No tienen que necesariamente utilizar las 24 horas completas, pero ese es el plazo de horas que se les dará. Posteriormente, los senadores, que son 100 en total los que participan en este juicio político, tendrán unas 16 horas para hacer preguntas. Sin embargo, estas preguntas deben enviarse por escrito directamente al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien preside este juicio político. Mientras tanto, pues los debates entre los legisladores y ambos partidos es que los demócratas buscan traer algunos testigos para testificar durante el proceso, entre estos al ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, pero los republicanos quieren avanzar con este proceso lo más rápido posible, mientras estamos a unos 10 meses de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, para poder pues posiblemente exonerar al presidente, ya que la mayoría, que son republicanos, el partido del presidente, son los que tenemos en el Senado actualmente. Esta es toda la información que tenemos en directo desde el Capitolio. Emiliana Molina, Ruth, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, por ese reporte. Vamos a dar paso, 1 en punto, arranca lo que es el juicio contra el presidente estadounidense Donald Trump. La justicia de Estados Unidos va a retomar un caso que ha sido muy importante y sonado en México, caso por narcotráfico contra Genaro García Luna.
¿Quién es Genaro García, el ex secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón? Este señor está acusado de colaborar casi por 2 décadas con el cartel de Sinaloa. En su última comunicación ante la Corte, que la vemos en pantalla, la Fiscalía a cargo de la causa reafirmó que tiene evidencias contundentes para probar lo que se ha expuesto hasta el momento. La noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz martes para todos. La cita de hoy en el caso de Genaro García Luna es seguimiento a la audiencia del pasado 3 de enero en la que el acusado presentó ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York una declaración de no culpabilidad por los 2 cargos que la justicia de los Estados Unidos impone en su contra, el de conspirar para la importación de drogas a los Estados Unidos y el de entregar falsos testimonios a las autoridades federales de la Unión Americana. Durante la cita del pasado 3 de enero, los abogados del mexicano de 51 años aseguraron que existía una especie de disposición de llegar a cambiar esa declaración de no culpabilidad, que en efectos técnicos abriría el camino para que García Luna estableciera un acuerdo de cooperación con la justicia de la Unión Americana de manera tal que no fuese a juicio y por el contrario aceptara la responsabilidad por los cargos que se le imputan y de forma tal que evitara esta fase de juicio que al menos por ahora continúa. Sin embargo, en las horas previas a la cita prevista para hoy, la Fiscalía a cargo de la causa ha reafirmado que por ahora no hay una intención adicional de que García Luna modifique su declaración de no culpabilidad, sino que por el contrario, se mantendrá la presentación de evidencias que podrían ser contundentes y determinantes para poner en evidencia pues las razones por las cuales la justicia de los Estados Unidos está acusando ahora mismo a el hombre que fue encargado de todo el esquema de seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón. Justamente este es el punto que marca la expectativa para la audiencia de hoy en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en donde se espera que regrese no solo el acusado, sino también varios integrantes de su familia. En la audiencia del pasado de enero hubo algunos momentos dramáticos que fueron protagonizados por la familia, quienes estaban atónitos al ver a García Luna enfrentando este proceso judicial frente a la justicia de la Unión Americana. De manera tal que para el transcurso de este miércoles veremos si García Luna modifica o no esa declaración de no culpabilidad o si por el contrario insiste en desafiar a la justicia de los Estados Unidos. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, muchas gracias por tu reporte desde Nueva York. En Florida las autoridades han detenido a un hombre que presumen se trata de un violador en serie que aterrorizó el sur del estado en la década de los 80. Durante años, la policía trató de dar con este sujeto después de decenas de reportes de víctimas atacadas por dicho hombre. El reporte enseguida con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, lo que se ha conocido hasta este momento, las autoridades del condado Brevard detuvieron a Robert Eugene Kohler, un hombre de 60 años, quien creen se trataría de un violador en serie que fue conocido como el hombre de la funda, un personaje que estremeció en la década de los 80 el sur de la Florida. Se dice que alrededor de 44 mujeres fueron agredidas sexualmente por este individuo que aparentemente se trataría del sujeto que fue detenido por estas autoridades, a pesar de que se encontraba en el registro de agresores sexuales, que es obligatorio en el área de Palm Bay, pues no se había hecho esta vinculación de que se tratara del mismo individuo. Todo parece indicar que así es. Fueron décadas de búsqueda, incluso aquí en el sur de la Florida o en el estado de la Florida fue declarada como una de las personas más buscadas. Se sabe que ingresaba a los apartamentos y las residencias de las mujeres a través de las ventanas e incluso de las puertas. Las amenazaba con cuchillo y posteriormente las violaba. Hay denuncias desde una mujer de 24 años hasta una anciana casi ciega de 82 años estarían dentro de las víctimas de este sujeto. Hasta este momento las autoridades no han dado mayor información. Se sabe que será trasladado desde el condado Brevard, donde fue detenido, hacia el condado Miami-Dade, donde se están haciendo pues los seguimientos en su contra desde hace varias décadas. También incluso
Se creó un equipo especial para la búsqueda de este sujeto y todo parece indicar que si se trata de él, estaría aquí viviendo en el sur de la Florida durante todo este tiempo. Es por ahora la información que tenemos desde Miami. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por tu reporte desde la Florida. Vamos a revisar otras noticias en este martes 21 de enero del 2020. En Paraguay han detenido 28 guardias que trabajaban en la prisión, de la que se fugaron al menos 75 presos el domingo pasado. El masivo escape fue posible debido a este túnel que vemos en pantalla. Fue cavado por los mismos reos. Entre los reclusos se encuentran paraguayos, brasileños, pertenecientes en su mayoría al peligroso grupo criminal Primer Comando de la capital. Según las autoridades, 5 camionetas fueron utilizadas al momento de la fuga. Fueron halladas en la frontera con Brasil, muy cerca del penal. En pantalla, Luis Arce, el candidato presidencial del partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales, ha ofrecido una rueda de prensa en las últimas horas. Arce, quien se desempeñó como ministro de Economía durante el gobierno de Evo, ha pedido garantías para hacer campaña con miras a los comicios del 3 de mayo. David Choquehuanca va a ser la fórmula para vicepresidente de Arce. El aspirante presidencial anunció que va a volver a Bolivia pese al rechazo de su candidatura por parte de organizaciones sociales indígenas. Ojalá que cuando lleguemos, porque de todas maneras vamos a volver al país, tenemos que hacer la campaña ahí, se nos brinden las condiciones y las garantías para poder hacer nuestra campaña. La candidatura mía básicamente refleja también a esos más de 2 millones de personas que sacamos de la pobreza y hoy están en la clase media. Nosotros hemos engrosado la clase media en mi país con nuestras políticas económicas y sociales. Cientos de ciudadanos se han tomado las calles de San Juan en Puerto Rico para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez. Los manifestantes cuestionan la gestión de la mandataria local. Las críticas apuntan a que no se ha dado la ayuda suficiente a los damnificados por los sismos que se han registrado en la isla desde el pasado 28 de diciembre. El descontento ha alcanzado su momento crítico el pasado fin de semana, cuando a través de las redes sociales fue denunciada la existencia de un almacén lleno de suministros en la ciudad de Ponce que no han sido distribuidos a las víctimas del huracán María en el 2017, tampoco a los afectados o damnificados por las emergencias recientes. Familias enteras en toda la zona sur afectada esperando por esos suministros, sin mencionar la cantidad de personas que fallecieron después de la emergencia de María por no tener acceso a agua y por no tener acceso a esos materiales. Por tercer día consecutivo, el temporal Gloria azotó a España. Al menos 4 personas han sido reportadas como fallecidas por esta poderosa tormenta. Se han registrado rachas de viento de más de 130 kilómetros por hora y olas que han superado los 8 metros de altura. En la localidad de Javia se ha registrado un intenso oleaje que mantiene en alerta a las autoridades. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que 23 de las 50 provincias que conforman el territorio presentan afectaciones debido al mal tiempo. Ya son 6 los muertos por el misterioso virus que estalló en el centro de China en diciembre pasado. Las autoridades han confirmado que hay 77 nuevos casos. Con esto suman casi 300 los contagiados. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a una reunión de urgencia. En las últimas horas el gobierno chino ha explicado que se trata de una cepa que provoca neumonía, que se transmite entre los humanos. Tailandia, Japón y Corea del Sur ya han reportado en total 4 casos. Y a partir de esto, las autoridades surcoreanas han reforzado los controles en los aeropuertos del país, luego de que este lunes Seúl reportara el primer caso del coronavirus por un ciudadano chino que llegó de visita y quien se encuentra en cuarentena. Los pasajeros que llegan a las terminales aéreas de Corea del Sur, desde la región central de China, donde comenzó a esparcirse el virus, son sometidos a procesos de detección y desinfección. La Organización de la Aviación Civil de Irán ha confirmado en las últimas horas que las Fuerzas Armadas iraníes dispararon 2 misiles contra el avión ucraniano que transportaba a 176 personas a bordo.
Según un informe preliminar, el pasado 8 de enero fueron lanzados 2 misiles Thor M1 contra el Boeing 737. Este tipo de misiles de corto alcance han sido diseñados originalmente en la Unión Soviética. Hasta el momento Irán no ha entregado las cajas negras de la aeronave para esclarecer el siniestro. El príncipe Harry ha llegado a Canadá para reunirse con su esposa Meghan y su hijo Archie, de 8 meses. El príncipe, sexto en la orden de sucesión al trono, llegó a Vancouver en un avión que había despegado 10 horas antes del aeropuerto de Londres. Según los testigos, Harry abandonó la aeronave por la escalera trasera, ha subido a un vehículo que lo trasladó a Vancouver. De Vancouver, a Victoria. El príncipe y su esposa comienzan así su nueva vida tras decidir retirarse de la familia real británica. Mientras tanto, la prensa estaba atenta a la llegada del príncipe Harry a Canadá. Hoy se han conocido estas fotografías de la nueva vida de Meghan Markle en este país. Ha sido captada sonriente manejando su vehículo por las calles de Vancouver, sin protocolo y con un vestuario informal. Ahí está Meghan Markle, su esposo. Han alquilado en Canadá una vivienda valuada en $14 millones. Según medios locales, Meghan ha estado acompañada estas 2 semanas por amigas cercanas mientras llegaba su esposo. Vamos aquí a una pausa comercial en la mañana de NTN 24. Enseguida retornamos con más noticias. Entre estas, los diputados de Juan Guaidó están acudiendo nuevamente el día de hoy a la Asamblea Nacional para sesionar sobre los objetivos de la gira emprendida por el presidente interino de Venezuela a Europa. Ya volvemos. Continuamos con más noticias. Los diputados de Juan Guaidó acuden nuevamente el día de hoy al Parlamento Nacional para sesionar una convocatoria en la que van a debatir los objetivos de la gira emprendida por el presidente interino, las consecuencias también del bloqueo militar al Poder Legislativo. La noticia hasta ahora con nuestro periodista Luis Laya, desde Caracas. Luis, adelante. Hola, muy buen día, Ruth, y todos quienes hasta ahora sintonizan NTN 24. Efectivamente, hoy los diputados hacen un nuevo intento por llegar al Parlamento Nacional. Recordemos que en las semanas anteriores ha sido impedido por grupos denominados colectivos, armados, civiles y también por funcionarios policiales que han impedido la llegada de los parlamentarios hasta el Poder Legislativo para poder realizar sus funciones. Hoy la situación no es distinta. Los diputados se han reunido cerca del Palacio Federal Legislativo, en otro punto de la ciudad de Caracas, pues para llegar todos juntos al Parlamento. Hasta el momento hemos tenido información de los alrededores del Palacio Federal Legislativo que está tomado, al igual que la semana pasada. Recordemos, hubo hechos de violencia contra las camionetas en las que se trasladaban los diputados hacia la Asamblea Nacional. Incluso fueron atacadas a disparos el pasado miércoles. Hoy la situación en los alrededores es similar. A horas de la mañana temprana del pasado miércoles, tomada por grupos colectivos que se pues identifican con el régimen de Nicolás Maduro y también por cuerpos de seguridad. A esta hora los parlamentarios se encuentran reunidos acá en la sede del Partido Acción Democrática. Nosotros vamos a conversar con el diputado Ángel Medina, quien está acá con nosotros. Buen día, diputado. Quería primero consultarle esta situación que ya se hace reiterada, ¿no?, estas semanas del mes de enero, de que les impiden el acceso al Parlamento Nacional. ¿Cómo calan dentro de la fracción de los diputados demócratas que, bueno, han tenido que cambiar su sede a otros lugares para poder sesionar? Mira, como bien tú lo has dicho, aquí se mantiene la toma militar y la toma paramilitar y el asalto al Parlamento. Son 3 cosas que se están dando de la mano y que están trabajando en conjunto para tratar de secuestrar lo que debe ser un palacio para todos los venezolanos, no solamente para los diputados, debería ser un palacio para todos los venezolanos. Y además el único espacio, que actualmente la Asamblea Nacional es el único espacio donde pueden conseguirse soluciones al país. Así que esa toma se mantiene con los mismos niveles de violencia, con los mismos niveles de intimidación, con los mismos niveles de amenaza a todos los diputados que conformamos la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, y por tanto hoy estamos nuevamente reunidos para seguir sesionando, para seguir trabajando por la gente, para seguir, por supuesto, siendo la representación de un pueblo que necesita un cambio y que exige un cambio, y cuando se ven estas cosas con mucha más fuerza hay que pedir y solicitar ese cambio. Mientras tanto, Luis Parra, quien ha integrado la directiva ilegítima del Parlamento, pues sí ha convocado hoy una actividad parlamentaria dentro del hemiciclo de sesiones. ¿Cuál es el mensaje? Quizás ustedes a la Fuerza Armada, a quienes pueden tomar la decisión de dejarlos ingresar a ustedes
hoy al Parlamento. Mire, eso es parte de la toma, eso es parte del asalto al Parlamento, y la verdad es que el mensaje es a quienes lamentablemente están en el poder, que entiendan que esto ni resuelve la crisis, muy por el contrario la agrava, ni permite salidas democráticas al país, ni además les permite a ustedes el mantenimiento en el sostenimiento en el poder, muy por el contrario. Cada vez que cometan estos errores y cada vez que apelan a violencia como el único mecanismo para tratar de controlar la sociedad, cada vez se resquebrajan más, tienen menor fuerza. Así que yo creo que es un llamado finalmente a que si existe algún espacio de conciencia la tengan y entiendan que la política debe privar sobre la fuerza, porque el día que la fuerza gobierne, ese día se acaba la política, y cuando se acabe la política simplemente seguirá la destrucción del país. Eso es básicamente lo más importante que hay que decirle en este momento. Uno de los puntos del debate del día de hoy es la gira que ha emprendido Juan Guaidó a nivel internacional. Ya se ha reunido en Colombia con representaciones de el hemisferio para la lucha antiterrorista. Ahora también participa en una actividad en Europa y está previsto que pueda reunirse incluso con Donald Trump, que está también en el mismo lugar. ¿Qué lectura le dan ustedes a esta gira? ¿Cuáles pueden ser los objetivos? ¿Qué se puede lograr también de cara a lo que ocurre en el Parlamento? Mira, esta es una gira bastante extensa, pero además completa y compleja frente a los retos que tiene Venezuela ante el mundo. Una gira que pasa por el encuentro regional o el encuentro hemisférico, como se hizo en Colombia, pasa además por el encuentro con la Unión Europea, que ha sido uno de los factores de mayor apoyo y mayor refuerzo de la democracia, del sostenimiento, del rescate de la democracia en Venezuela. Va al foro de Davos, que es un foro importantísimo de cara a la reconstrucción nacional y de cara a ofrecer al mundo garantías claras para las inversiones directas y la reconstrucción económica de la nación, pero además también va a sostener encuentros bilaterales y multilaterales de altísimo nivel con distintos gobiernos, distintos representantes de distintas organizaciones multilaterales, que en todos los casos ya da cuenta de lo positivo y de lo exitoso de esta gira, pero evidentemente tendremos que esperar la culminación de esta gira para saber finalmente cuáles son las cosas que trae para Venezuela y cuáles son los avances, y en materia de liberación de lo que está viviendo Venezuela, cuáles son los efectivos resultados que tenemos. Muchísimas gracias, diputado, por estos minutos que nos ha ofrecido. Eran palabras de Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional, en medio de esta situación que se ha generado de toma, como él bien lo explicaba, militar y paramilitar del Parlamento venezolano. Hoy ellos intentarán ingresar y, tienen previsto sesionar, así sea fuera del Parlamento, tal como lo establece el Reglamento de Interior y Debates, tal como ocurrió el pasado día miércoles, e igual que el 5 de enero, cuando tuvieron que sesionar en otra locación porque se les impedía el acceso, además de forma violenta, incluso a disparos, como ocurrió el pasado miércoles. Es parte de la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas, y con ella volvemos al estudio. Que tengan muy feliz día. Vamos a agradecerte este reporte de Luis Laya desde la capital venezolana, con esta intención que tienen los diputados de sesionar el día de hoy. Y retomamos la noticia de Colombia. Colombia, este país, es escenario de marchas y de protestas. Hasta el momento se han registrado bloqueos en algunas vías en la capital, en Bogotá. Manifestantes encapuchados han atacado a miembros de la policía que intentan levantar estos bloqueos. NTN 24, en el lugar de la noticia, con nuestro periodista Yarit Muñoz, se encuentra en el portal de Transmilenio, del servicio público de transporte, en la avenida Suba, en el noroccidente de Bogotá. Yarit, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y a todos quienes reciben esta señal. Estamos en el noroccidente de la capital colombiana, en donde se han registrado los bloqueos más importantes y que más han perjudicado a los usuarios del sistema de transporte masivo. Vamos a de esta cámara para que ustedes puedan ver el dispositivo, fuerte dispositivo de policía que se mantiene en la entrada y salida de los buses articulados aquí en el portal de Suba, y es porque Bueno, esto es lo que se registró en horas de la mañana. Ahí están pues estos encapuchados a los que citamos, que atacaban a miembros de la policía que estaban intentando sacar estos contenedores de basura que habían sido colocados en el carril por donde pasa el transporte público, el Transmilenio. Seguimos con el reporte de Yarit. Adelante, Yarit. Hola, les informábamos que a pesar de que en este momento el portal está funcionando con normalidad, la flota de buses está retomando todos sus servicios para superar la contingencia de esta mañana, que duró más de 2 horas y media por los bloqueos. Sin embargo, se mantiene un dispositivo muy grande de policía. Incluso el escuadrón antidisturbios está en la entrada y salida de los buses de este portal
porque allí es donde está concentrado el interés de algunos manifestantes encapuchados y vándalos que durante la mañana y desde muy temprano instalaron barricadas, quemaron llantas, voltearon contenedores de basura, todo con el fin de entorpecer el tránsito normal y la salida de los usuarios desde este importante portal del sistema Transmilenio, que hay que decir es el sistema de transporte masivo que tiene la capital colombiana. Y desde este portal, desde el portal de Suba, miles de personas se vieron perjudicadas porque la operación tuvo que cerrarse durante más de 2 horas y media. A esta hora, las unidades de policía, con apoyo del helicóptero del Halcón, de la Policía Metropolitana, hacen un barrido por los barrios cercanos, porque las manifestaciones que hacen marcha y hacen tránsito por las calles cercanas vuelven y pasan por la troncal, que es la vía exclusiva de estos buses, y tratan nuevamente de bloquear la prestación de este importante servicio. No solamente se registraron problemas en este punto del noroccidente de Bogotá, sino también en una zona universitaria importante que está más al centro, sobre la carrera séptima, muy cerca de la calle 40. Allí también fue necesaria la acción de las autoridades. Los enfrentamientos más fuertes se vivieron aquí en la localidad de Suba, cuando los manifestantes insistían en permanecer sobre la vía, insistían en instalar barricadas y en cuanto se acercó la fuerza disponible de la policía, fueron agredidos con todo tipo de elementos que les lanzaban, incluso desperdicios que estaban dentro de esos contenedores de basura y que quedaron regados sobre toda la calzada. Los usuarios reportaron demoras, pérdidas económicas, incluso muchos perdieron su pasaje al intentar entrar al portal, pero luego cuando era cerrado tenían que salir nuevamente a esperar y tratar de encontrar otro tipo de servicios. A esta hora ya las estaciones de la Campiña, de la Transversal 91, de 21 Ángeles operan con normalidad, mientras que las autoridades tratan de mantener el control sobre esta zona de la capital colombiana, que es, repetimos, en donde más se han generado inconvenientes en esta nueva jornada de paro nacional. Por ahora, compañeros, es todo el reporte que podemos entregarles desde este punto, muy atentos a lo que pueda transcurrir en el resto de la jornada. Y para nuestros compañeros de la mañana, un saludo enorme. Por ahora es todo desde el noroccidente de Bogotá. Yaris Muñoz, para la mañana de NTN 24. Yarit, agradeciéndote este reporte desde Colombia, vamos a volver más adelante a establecer un nuevo contacto. Aquí hacemos un corte comercial y al volver hoy, 21 de enero, se celebra el Día Internacional del Abrazo. Qué bonito. Según investigaciones científicas, los abrazos aportan muchos beneficios para la salud. Volvemos con esto. Bueno, y para empezar este día les vamos a desear muchos abrazos, que los den, que los reciban, porque hoy, jueves 21 de enero, es el Día Internacional del Abrazo. Es muy saludable acostumbrarse a dar abrazos, son muchas las ocasiones para hacerlo. Abrazarnos a nosotros mismos, dicen que es una de las sensaciones más maravillosas, por supuesto, dárselo a los demás. Fundirse en un abrazo, ahí sobran las palabras, la sensación es tan bella que nos llena profundamente, nos beneficia además a todo nuestro organismo, mejora nuestro estado de ánimo y muchas personas consultadas dicen sí, venga para dar un abrazo porque esto nos hace muy felices. Esta festividad fue creada en 1986 por el estadounidense Kevin Saburney, quien, preocupado al ver que existían pocas muestras de afecto en público, incluso entre los mismos miembros de una familia, decidió establecer un día que le brindara a las personas esta excusa para darse mutuo amor. Lo tenemos al protagonista aquí en la mañana de NTN 24 desde Michigan, Kevin Saburney. Gracias por estar con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Bienvenido. Buenos días. Buen día. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo decíamos, tener un pretexto en un día para demostrar ese cariño o ese afecto a través de un abrazo. Pero ¿por qué ustedes escogieron este contacto personal que implica, bueno, lo decía hace un momento, una persona se puede abrazar, autoabrazar, pero qué bonito es recibir un apretón de un ser querido o incluso a veces hasta de una persona desconocida en un momento determinado? From a strange, for example. Could you repeat that, please?
¿Podría repetírmelo, por favor? Claro, porque ustedes establecieron que este contacto persona a persona era tan importante y dedicaron un día o destinaron un día para que sea el Día Internacional del Abrazo. To show that it is important to celebrate a National Hugging Day. Yes. Sí, creo que es importante que el mundo celebre el Día del Abrazo porque mejora el bienestar emocional, reduce la presión sanguínea, reduce el estrés y hace que la gente se sienta mucho mejor con sus vidas. Ahora, ¿qué es lo que debe pasar con las personas que el día de hoy se benefician de ese abrazo? Porque dicen que el abrazo, y eso le consta a mucha gente, tiene muchos beneficios, el hecho de entrar en contacto con otra persona. Incluso el día de hoy, para el día de hoy están previstas algunas actividades de que gente desconocida diga, regala un abrazo de forma gratuita. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, una de las cosas que yo recomendaría antes de abrazar a un extraño es pedir permiso, que sea algo consensuado, ya sean extraños, amigos, familia, es lo mismo. Incrementa el bienestar, hace que la gente se sienta menos sola y creo yo que por encima de todo hay muchas investigaciones que muestran que los abrazos liberan lo que se llama la buena hormona. También aportan protección, generan confianza, dan seguridad, transmiten fortaleza, baja la presión arterial, dicen los entendidos en temas científicos, mejora el sistema inmune, mejora el estado de ánimo, retrasa el envejecimiento. ¿Cómo fomentamos eso en un ambiente de trabajo? Por ejemplo, el día de hoy, o dentro de la familia, que es el núcleo más importante de la sociedad, Kevin. Among our family. Yo creo que es importante compartir la información con los colegas del trabajo. Yo he tenido un supervisor con el que he hablado el día de hoy y le he dicho que sería una muy buena, que tendría una muy buena entrevista con ustedes. Y ella se retiró y dijo, yo creo en la energía de la gente y yo quiero asegurarme de no sentirme incómoda. Entonces, de nuevo, es importante conseguir el permiso de la gente, respetar esos límites, especialmente en el trabajo, porque hay asuntos que se pueden malinterpretar a través del abrazo. Y eso, por supuesto, no está relacionado con el Día del Abrazo. Vamos a agradecerle Kevin Saburney, creador y fundador del Día del Abrazo. Ha estado con nosotros desde Estados Unidos. Gracias, que lo abracen mucho, Kevin. Y ustedes también, si tienen alguna pregunta, pueden encontrar información en nationalhuggingday.com. Gracias. Muchas gracias. Vamos a revisar inmediatamente qué otras noticias nos llegan este martes 21 de enero de 2020. El día de hoy, a la 1 de la tarde, en la costa este de Estados Unidos, se va a dar inicio formalmente al histórico juicio político contra el presidente Donald Trump. Los 100 legisladores que conforman el Senado van a votar sobre las reglas del proceso. El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, ha propuesto que cada parte, los fiscales demócratas de defensa de la Casa Blanca, tengan 24 horas para presentar sus argumentos. Mientras la oposición demócrata lucha por apartarlo del cargo, los republicanos buscan una rápida absolución. El presidente Trump es acusado de abuso de poder y de obstrucción a la justicia. Y este martes ha iniciado la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Cerca de 3.000 empresarios políticos, académicos y activistas de todo el mundo se van a reunir hasta el próximo 24 de enero para discutir temas de la agenda global. Los principales asuntos que se van a abordar son las desigualdades sociales, la crisis también por el cambio climático. Esta será la edición número 50 de esta cumbre, cuyo lema es Partes interesadas en el mundo coherente y sostenible.
Y arribado ya el presidente estadounidense Donald Trump, a primeras horas de la jornada, el mandatario arribó a este foro para ofrecer su discurso. Durante su intervención ha destacado los logros económicos alcanzados por su gobierno en el último año. Asimismo, resaltó el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Americana, México y Canadá. La semana pasada Estados Unidos celebró dos extraordinarios acuerdos comerciales, el acuerdo con China y el acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá. Son dos de los más grandes pactos comerciales jamás hechos. Se alcanzaron precisamente en la misma semana. Estos acuerdos representan un nuevo modelo de comercio para el siglo XXI, acuerdos que son justos, recíprocos y que priorizan las necesidades de los trabajadores y las familias. No es momento para el pesimismo, este es un momento para el optimismo. El miedo y la duda no es un buen proceso de pensamiento porque este es un tiempo para una tremenda esperanza y alegría y también el optimismo en acción. Pero es también para abrazar las posibilidades del mañana. Debemos rechazar a los profetas de la fatalidad y sus predicciones del apocalipsis. Y esto es lo que se ha registrado en las últimas horas en la frontera entre Guatemala y México. Las autoridades mexicanas anunciaron que rechazan la petición de la caravana migrante de transitar libremente por el país norteamericano. Entonces, cientos de personas cruzaron el río que separa a ambos países para continuar su camino hacia Estados Unidos. Según las autoridades, 400 de ellas fueron detenidas por agentes federales. Con esta imagen vamos al corte comercial, enseguida volvemos con más. Estamos aquí ya con nuestro segmento Ciencia, Salud y Tecnología. Álvaro Dávila nos acompaña a esta hora para hablar de esto que está preocupando en Asia particularmente. El coronavirus en China. La cifra de muertos por este brote, Álvaro, de este nuevo coronavirus que ha surgido en China, ya eleva a 6 la cifra de fallecidos este martes, después de que las autoridades han reportado el aumento de casos en momentos en que cientos de millones de personas viajan justamente dentro de China y de Asia para las celebraciones de lo que es el Año Nuevo Lunar. ¿Qué está haciendo o qué recomendaciones ha dado en este caso pues, la Organización Mundial de la Salud? Porque uno dice, bueno, está en Asia. Sin embargo, siempre... El que esté en Asia no significa que no vaya a haber una propagación. Entonces hay que tener de una u otra forma unos criterios de contención, que es lo que ha recomendado también la Organización Mundial de la Salud, y dice que cada estado debe estar preparado en caso de propagación para tratar la enfermedad, pero además también para contener la enfermedad. Entonces, por ese lado es importante también destacar que se han hecho muchos controles dentro de los aeropuertos. Por ejemplo, en Asia, en la parte, pues, tanto en China como en Corea del Sur, por ejemplo, se han hecho una contención dentro de los aeropuertos y se está intensificando esos controles para detectar esos casos y tratar de contener esos casos antes de que se propaguen pues, en otros países. Claro, controles en los aeropuertos de personas que viajen desde cualquier punto desde cualquier punto, pero Asia. Más que todo desde el punto central de China. Ahora, ¿hay una alarma ya establecida de que se desate una epidemia o esto empieza con un nivel de alarma que después se extiende? Generalmente digamos, esos casos empiezan a tratarse. Obviamente la Organización Mundial de la Salud salió y dijo, hay una emergencia, hay una alarma, hay que contener, tenemos que actuar rápidamente, los estados tienen que estar preparados, pero además hay un punto clave aquí y es que en el caso específico de estas enfermedades también hay que tener en cuenta cómo se propaga, cómo se transmite. No se había confirmado cómo se transmitía realmente hasta hace pocos días, donde se confirmó realmente que también se puede transmitir de persona a persona. Anteriormente se decía que también se transmitía de animales a seres humanos. Entonces es muy importante también tener en cuenta que ya se confirma que también se transmite de persona a persona, y eso agrava un poco más la situación y hace que haya un mayor control por parte pues, de los estados. Y seguimos hablando de salud con Álvaro Dávila, pero ahora unido o ligado a la tecnología, porque estamos hablando, vamos a citar dos enfermedades: la incontinencia urinaria, los trastornos intestinales, que son dos problemas de salud recurrentes en la sociedad, pero ya se ha creado por parte de unas compañías algo que les mejore la calidad de vida. Ellos están apostando a la tecnología. Así es. ¿Para qué sirve esto y cómo es que le mejora la calidad de vida? Por ejemplo, dos dispositivos precisamente estuvieron en CES, en la Feria de Tecnología, que pasó hace poco,
y se llaman D-Free y D-Free B1. Estos dos dispositivos son dos sensores de ultrasonido que tú te los vas a ubicar en el estómago o en la parte de la vejiga. Y lo que va a hacer es que en el caso de incontinencia urinaria le va a permitir a los usuarios tener, digamos, una medición exacta de cuando la vejiga se está llenando. Acuérdate que cuando estamos hablando de incontinencia urinaria, estamos hablando de que la vejiga no tiene un control como tal, la persona no tiene un control y tiene pues, que ir recurrentemente al baño. Entonces, lo que hace el sensor, el de ultrasonido, es que va midiendo cuándo se va a llenar la vejiga y empieza a mandar notificaciones a través de una aplicación en el teléfono diciéndole tienes que ir al baño. En el caso, por ejemplo, de los trastornos intestinales, es igual. Entonces, nosotros preparamos un informe y quiero mostrártelo. En el Customer Electronic Show, los dispositivos enfocados en la salud estuvieron muy presentes y se robaron la atención de los asistentes, desde relojes y bandas inteligentes hasta productos que ayudan a enfrentar algunos trastornos médicos. Este es el caso de D-Free y D-Free B1, dos sensores de ultrasonido que se adhieren al estómago de las personas para ayudarlas a enfrentar la incontinencia urinaria y problemas intestinales. La incontinencia es la pérdida del control de la vejiga y los síntomas pueden variar desde una filtración de orina leve hasta la salida abundante e incontrolable de esta. Por esta razón, D-Free se convierte en una gran alternativa. El dispositivo monitorea constantemente la vejiga de las personas y predice cuándo es el momento adecuado para ir al baño. Por otro lado, tenemos al D-Free B1, una pequeña almohadilla adhesiva que incluye un sensor que tiene como objetivo hacer un seguimiento de la actividad intestinal. Este año estamos muy emocionados de anunciar D-Free B1, que es un prototipo de nuestro sensor para rastrear sus actividades intestinales. Este pequeño sensor que se coloca en la barriga vigilará sus intestinos las 24 horas del día y le hará saber cuándo está listo o cuándo estará listo mejor para ir al baño. Los sensores que integra D-Free B1 también transmiten datos a una aplicación donde los usuarios pueden ver señales y diferentes indicadores. Se espera que el sistema ayude a las personas que padecen el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y otros problemas gastrointestinales. Muy bien. Interesante, siempre la tecnología ayudando a la salud. Por supuesto. Los dos hacen una gran alianza y ayudan y enriquecen la calidad de vida de las personas. Álvaro, muchas gracias por ese reporte de ciencia, salud y tecnología. Agradecemos ese bloque deportivo y antes de concluir la mañana, citamos al presidente de Colombia, Iván Duque, que acaba de referirse a las protestas y marchas que se registran el día de hoy. El mandatario ha condenado el ataque de manifestantes encapuchados a miembros de la policía y el bloqueo de las vías. Una cosa es protestar pacíficamente y ordenadamente según los lineamientos de las autoridades locales, pero agredir a la policía, agredir la infraestructura, bloquear el tráfico, afectar el derecho al trabajo, afectar el derecho a la salud, afectar inclusive el derecho a la vida, porque en esas obstrucciones también hay personas que están siendo atendidas de emergencia que no tienen capacidad de movilidad. Realmente esos son actos que son delincuenciales. Y ahí es donde tenemos que trabajar gobierno nacional y autoridades locales para que quede claro que se aplica la ley. Cuando uno mira el Código Penal de Colombia, obstruir la vía pública es un delito. Cuando uno ve además que hay personas que se ven afectadas para llegar a sus lugares de trabajo, también se configura el delito. Entonces, el rechazo total a esa violencia. Bueno, gracias a todos por su sintonía con el Canal de las Américas. Con la mañana siga con la buena programación. Ya empieza Club de Prensa con Alejandro Rincón. Adelante.